Vamos a comenzar la palabra. Estamos grabando, ¿no? Ya estamos grabando. Mandé a pedir unos lentes. No sé, no me van a quedar muy bien porque no son míos. ¿Cómo veo? Más o menos nomás. Estos son del pastor Juan Carlos. Pero yo lo hago para que no se olvide del mensaje de hoy. No voy a predicar con lentes, me los pongo solo para ahora. Porque el mensaje de hoy se llama los lentes de la gracia. Yo no sé si tú sabías que Dios usa lentes. Hoy te digo que Dios usa lentes. Estos son náutica. La marca de los lentes de Dios es gracia. Dios usa lentes para vernos. Y la marca de los lentes de Dios se llama gracia. Cuando Dios se pone los lentes de la gracia, Dios te ve de una manera distinta a como el diablo te ve, a como el mundo te ve, a como tu pasado te ve. Cuando Dios se pone los lentes de la gracia, Dios te ve como nueva criatura, como nacido de nuevo. Amén. Así que de vez en cuando me voy a poner estos lentes. Pensé que me iba a mandar los Ray-Ban el pastor, pero parece que se asustó de que se me podían caer. Bien, busque por favor el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Hay una palabra que me encanta, solo como texto clave. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Este pasaje que a mí, como amante de la escritura, como alguien que lee, que trata de estudiar, me produce mucho conflicto. Porque no entiendo cómo. Lo entiendo ahora, pero hace algunos años atrás todavía me seguía preguntando cómo puede ser. Dice la palabra del Señor lo siguiente: quitado les levantó por rey ¿a quién? Diga conmigo, David. Es un personaje principal en la historia de Israel. Dice, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué característica vemos en David? Que era un varón conforme. Pero cuando Dios dijo eso de David, Dios estaba con los lentes ¿de qué? De la gracia. Cuando Dios declara esta palabra de David, Dios ve a David a través de los lentes de la gracia. Porque sin los lentes de la gracia, lo que Dios ve de David es solo pecado. Es solo fracaso. Es solo un hombre que trajo muerte, destrucción. Miles de personas murieron por los pecados de David. Miles. Literalmente miles. Cuando David, por orgullo, por arrogancia, decidió censar al pueblo y Dios le dijo que no lo hiciera, pero él insistió en hacerlo. Cuando él censa al pueblo, producto del pecado de arrogancia y de orgullo, murieron miles. Cuando David se manda a buscar a Betsabé y después mata a su esposo de una manera cruel. Todos los pecados de David están escritos, o algunos de ellos, los más notorios, están escritos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra me habla de David como un hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. Son aquellas cosas que no podemos entender. Ahora, cuando hablamos de la gracia, es un tema que nos complica un poco. Pensaba esta mañana, algo estando ahí en la casa, pensaba esta mañana que nos complica el tema de la gracia porque estamos en una sociedad de méritos, donde todo lo que tú haces, tú tienes que cumplir méritos para obtener algo. Entonces crecimos con una enseñanza bien extraña por lo demás, que yo no la promuevo. Pero nuestros padres nos decían una frase que decía que si tú no estudias, no ibas a ser nadie. Pero que tú tienes que estudiar para ser alguien. Esa es la frase, para ser alguien. Entonces, si yo no estudié, no soy nadie. Pero si estudié, soy alguien.
Ahora, yo entiendo el corazón, porque ahora lo miro desde esa perspectiva como papá. Entiendo que lo que nuestros padres quisieron promover en nosotros es que estudiemos para vivir una vida mejor, para no pasar por las necesidades que ellos pasaron, para no pasar por las pruebas que ellos pasaron. Entonces ese consejo, mal dicho, pero tenía una buena intención. Pero era mal dicho porque provocó en una generación entera que no alcanzó a terminar los estudios, que a lo mejor no alcanzó a sacar su carrera, que se sientan nadie. Y el que estudia, que comienza a sentir orgullo porque ahora es alguien. Entonces estamos en una sociedad de mérito, donde para obtener algo tú siempre tienes que hacer algo que cumpla o que alcance el estándar y el mérito para eso. Pero la gracia no es eso. En la gracia no hay mérito. ¿Puede anotar esa frase? En la gracia no hay mérito. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando hice un estudio teológico hace algunos años acá sobre la gracia y estudié que las palabras para gracia es la palabra Hesed en el hebreo. En el Antiguo Testamento se habla de gracia, que después se tradujo gracia, pero la palabra originalmente era misericordia y también era amor. En otras palabras, la gracia es la mezcla perfecta entre el amor y la misericordia de Dios. Es el favor inmerecido. Tú y yo no tenemos que hacer nada más para que Dios nos ame. Dios te ama. Alguien puede esbozar una sonrisa, decir amén. Dios te ama y no necesitas hacer más méritos. Yo no sirvo en la obra para que Dios me ame más. Yo no sigo pastoreando ni sigo haciendo la obra para tener más el favor de Dios. No, porque el favor de Dios es inmerecido. Porque ninguno de nosotros sirve lo suficiente como para merecer esa gracia. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como para merecer la gracia de Dios. Y se lo digo de verdad, ninguno de nosotros merece la gracia, pero Dios derramó su gracia sobre nosotros. Y Dios te amó, y cuando Dios te ve, escucha lo que te voy a decir, Dios no te ve sin sus lentes de la gracia. Cuando Dios te ve, porque si nos viera sin los lentes de la gracia, entonces lo único que vería en nosotros sería nuestro pasado. Pero cuando Dios se coloca los lentes de la gracia, Dios te ve como lo que eres ahora y Dios ve tu futuro, bendecido, prosperado, cumpliendo propósito. No sé si me doy a entender, amén. Entonces hablamos de los lentes de la gracia, pero nosotros hablamos en la Biblia de ley y de gracia. Ley, casi siempre lo asociamos en el Antiguo Testamento, y gracia en el Nuevo Testamento. Eso en cierto sentido es correcto, pero digo en cierto sentido porque la gracia siempre ha existido, aún en el Antiguo Testamento, y le quiero demostrar eso. Ahora, yo anotaba como punto número 1, la ley es necesaria. Anote por favor ahí. Número 1, la ley es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para un proceso. Le quiero explicar lo siguiente. El pueblo llevaba 400 años de esclavitud en Egipto. Ahí se formó Israel. Israel, que fue Jacob y sus hijos, llegaron a Egipto y ahí se formaron como pueblo. Fueron esclavos, quedaron esclavos y nacieron y crecieron bajo una esclavitud. Y cuando tú creces bajo una esclavitud, ¿cómo crece tu mente, tu perspectiva? Tú creces con mentalidad de esclavo. Pero de repente Dios se acuerda del clamor de su pueblo, de la súplica de su pueblo, levanta a un hombre llamado Moisés y lo manda para liberar al pueblo y para llevarlo ¿a dónde? Acá está la esclavitud y allá está la tierra prometida. Tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, que era una representación de abundancia, de bendición, de una tierra próspera. Entonces Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. Yo quiero que sepas que Dios tiene el mismo propósito contigo. Dios te sacó de la esclavitud y te trajo a una tierra de leche y miel. Amén. Pero en ese trayecto hay un proceso.
Escuche, esto es muy teológico. En el proceso Dios les da la ley. Porque Dios podría haberles dado la ley cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, a la entradita de la tierra prometida, una hojita para cada uno, los 10 mandamientos para que se lo aprendan de memoria. ¿Qué hizo Dios? Dios no les da la ley cuando llegan a la tierra. Dios les da la ley en el proceso, en el desierto. ¿Por qué les da la ley en el proceso? Porque la ley es necesaria para el proceso. Porque a través de la ley su mentalidad de esclavitud comenzaba a ser cambiada. Entonces aquí no hay un problema con la ley. El creyente no debería tener un problema con la ley porque la ley es necesaria para el proceso. La ley fue dada a Israel en el trayecto entre la esclavitud y la tierra prometida. Ellos necesitaban una ley que les enseñase cómo vivir la vida bendecida. Que ese es el problema de muchos creyentes, que se convierten a Cristo, pero todavía siguen con una mentalidad de esclavitud, y aunque están en una tierra prometida donde fluye leche y miel, no saben vivir en esta tierra. Entonces Dios, ¿qué hizo con Israel? Lo preparó en el trayecto. La ley es necesaria para el proceso, pero la gracia te ve terminado. La ley te forma, te trae principios, te ordena las ideas. El pueblo venía de una cultura que tenía muchos dioses. Ellos venían de una cultura politeísta. Egipto tenía muchos dioses. Las plagas que Dios envió eran representaciones de cada uno de los dioses de Egipto y cómo Dios derrotó a cada uno de esos dioses. Entonces este pueblo crece en medio de una cultura pagana, idólatra, politeísta, con muchos dioses. Es sacado de ese lugar, es llevado a la tierra, pero pasan por un desierto. Pero en el desierto Dios les da ley. En el desierto Dios los forma. La ley es necesaria para la formación, pero la gracia te ve terminado. A través de la ley Dios te forma, pero en la gracia Dios te ve terminado. Entonces, ¿qué está haciendo el Jere? El Jere está estudiando en la universidad para ser kinesiólogo, pero Dios, cuando ve al Jere, lo ve como un kinesiólogo. Todavía no lo es, pero la gracia hace que Dios te vea terminado. ¿Cuánto le da gozo eso? Uno dice, yo estoy en un proceso, tenemos mania, tenemos a veces mal carácter. Sí, pégale un codazo al que está al lado nomás con libertad, ¿viste? Te dije que Dios te iba a hablar. Sí, a veces tenemos mal carácter, a veces hay días complicados, a veces, como le decía a Lirra, a mi hijo el otro día, le decía, papito, tú tienes que crecer en el don, pero tú tienes que crecer en el carácter. En el carácter, porque el don es una parte de la vida cristiana, pero el carácter es otra parte importante. Pero cuando Dios nos ve, qué tremendo, a mí me encanta esto, Dios nos ve con sus lentes marca gracia. Dios nos ve como un producto terminado. Dios te ve, qué tremendo, Dios te ve a ti y ve a su Hijo formado en ti. La palabra dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Entonces, cuando Dios te ve con sus lentes marca gracia, Dios te ve semejante a Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa palabra? Gracias, Señor. Número 2, anote por favor ahí, número 2. Bueno, no tengo una declaración precisa, pero quiero que anote este pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 17, y anote al ladito Abraham. Ponga ahí el ejemplo de Abraham. Este mensaje sale de una palabra que soltó la pastora la semana pasada. Yo dije, la agarré y voy a hacer un mensaje. El Irra parece estar al lado mío, o el Dani están al lado mío, y yo ya escribí el nombre. Los lentes de la gracia lo anoté la semana pasada. Dije, no, esa es una palabra. Me habla Dios de... Fui a ver Avengers y Dios me habló. Tengo como 4 mensajes nomás.
Le iba a contar algo de la película, pero no puedo. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 11 vemos a un Abraham que comienza a vivir un proceso. Y en el verso 8, por favor, Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero que busque en el verso 17 del mismo libro, del mismo capítulo, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué es lo que vemos en esta palabra? En el Antiguo Testamento vemos a un Abraham en el proceso. En el proceso. Por ejemplo, Génesis capítulo 15. En Génesis 15 vemos a un Abraham con depre. Dice: pastor, ¿en serio? Y yo sé que hasta le da gozo saber que Abraham tuvo depresión. ¿Cómo es? Entonces yo no soy el único. Hijos de Abraham somos. En Génesis capítulo 15, mira lo que vemos. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando Dios te dice a ti no temas, ¿por qué te lo dice? Porque estás ¿qué? ¿Teniendo qué? Temor. Cuando Dios te dice no temas, es porque tú estás lleno de temores. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas. No temas. Verso 2. Respondió Abraham a la palabra de Dios. Abraham respondió esto: Señor Jehová, ¿qué me darás? Yo me imagino a Abraham en su tienda gigante pateando piedra, porque yo creo que era tan grande que tenía piedra. Y Dios hablándole: Abraham, no temas, tu galardón será grande. Y yo me imagino a Abraham diciéndole: ¿sí? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me dará siendo así que ando solo, sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Verso 3, ¿qué dice? Dijo también Abraham, o sea, Abraham siguió hablando. Estamos hablando de un Abraham con depresión. Mira, que no me has dado prole. Ahí, molesto con Dios. Claro, me dice que mi galardón es grande, pero lo único que tengo un empleado. ¿Qué dice ahí? Mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero al final de todo. Para mí que mi esclavo va a ser mi heredero. ¿No es Abraham ahí un Abraham en el proceso? Yo veo un Abraham en el proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el proceso? Reclamándole a Dios, sintiéndonos víctimas. Verso 4. Son buenos para ver virales ustedes. Luego vino a él palabra de Jehová, porque me encanta saber que en los peores momentos de nuestra vida, lo que Dios hace para sacarnos de eso es darnos una palabra. Y yo siempre he dicho, es que si no es la palabra la que te mueve, la que te cambia, la que me transforma, nada más lo hará. En ese momento de un Abraham en el proceso, un Abraham deprimido, Génesis 15, el Antiguo Testamento me muestra un Abraham en el proceso. Entonces, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Ya te lo dije. Te estoy hablando, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será. Le vuelve a confirmar una promesa. ¿Por qué Dios tiene que volver siempre a confirmarnos promesas? Porque estamos en el proceso de formación. Entonces, cuando tú estás en el proceso de formación, los que tienen hijos aquí saben, es mandarlos a lavarse los dientes una y otra vez.
Y llegará el día, y esto se lo profetizo con los ojos abiertos, llegará el día en que se van a lavar solos. Tú los mandas a bañarse, hermano, es el proceso. ¿Hasta cuándo te tengo que mandar a bañar? Si ya estáis grande, deberías bañarte solo. Pero llegará el día, dice el Señor, en que se bañarán solos. ¿Pero por qué? Porque están en el proceso. El Antiguo Testamento nos muestra a un Abraham siendo formado para heredar naciones. Pero el Nuevo Testamento dice la palabra que por la fe Abraham obedeció. En el Nuevo Testamento Dios te muestra un Abraham completo. El Antiguo Testamento te muestra un Abraham deprimido, luchando con el propósito de Dios, cuestionando a Dios, Dios teniendo que reafirmar su identidad. Pero qué bueno es saber que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, que es el capítulo 11 de Hebreo, que es el compendio de la fe, donde están los hombres de fe, aparece Abraham. Me salió un Fernando Chaparro. Escuche, hermano, en el Antiguo Testamento Dios te veía en el proceso. En el Nuevo Testamento Dios te ve como un vaso terminado. Aunque no lo estemos, pero Dios te ve como un vaso terminado. En el Antiguo Testamento Dios dice: este cabezón, tengo que volver a prometerle las cosas. En el Nuevo Testamento Dios dice de Abraham, hombre de fe. Aleluya. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 4, se ve a un Abraham terminado. Me encanta esta palabra, Romanos 4. Vemos a un Abraham completo. Por eso me sorprende cuando en el Antiguo Testamento nos habla de los pecados de David, pero el Nuevo Testamento nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin los lentes. Era un pecador, un adúltero, un egocéntrico, un asesino. Las tenía todas, pero con los lentes de la gracia. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Romanos 4 habla del ejemplo de Abraham. Mira, lo pone como ejemplo. Déjeme buscar el pasaje específico que quiero leerle. Me parece que es el verso 16 en adelante. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama lo que no está terminado como si estuviera terminado. Llama lo que está en el proceso como un vaso que ya se acabó. Llama lo que no tiene la imagen de su hijo, lo llama como su hijo. Amén. Entonces en el verso 18 dice la palabra que él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Pero mire lo que nos dice el verso 19, y esto es lo que me sorprende. ¿Qué dice el verso 19? ¿Hay un error aquí? ¿Hay un error teológico? ¿El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento inspiró de una manera y el Nuevo lo inspiró de otra? Cuando lo que leímos de Génesis 15, ¿qué ves tú en Génesis 15? A un Abraham, ¿cómo? No temas, le dice Dios. Te vuelvo a decir, es que no, yo voy a quedar sin hijo y al final mi hijo, mi descendencia la va a tener Damaseno, Eliezer. Y Dios le vuelve a confirmar que va a tener hijo. El Antiguo Testamento nos muestra a un Abraham duditativo, pero el Nuevo Testamento dice que no se debilitó en la fe. ¿Cómo no se debilitó en la fe? Si el Antiguo Testamento me muestra a un Abraham dando una batalla, pero es que en el Nuevo Testamento Dios se puso los lentes. Es que en tu vida hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. En el Antiguo tú estás deprimido, angustiado, enfermo, lleno de temores. Pero en el Nuevo Testamento Dios te ve así. Mi hijo, no se debilita en la fe. Pero ¿cuántos luchamos con la fe? Yo levanto mi mano.
luchamos con la fe. Pero cuando Dios habla de ti, no dice eso. Porque Dios cuando te ve como un hombre y una mujer de fe. Cuando Dios te ve terminado, que estaba ya como muerto, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué dice el verso 20 y 21? Me parece, tampoco, no, nos vamos para la casa aquí, ¿cierto? La Biblia me está mintiendo. Si Génesis 15, ¿qué me dice? Que él estaba dudando de si se iba a cumplir o no la promesa. Pero en la gracia, con estos lentes, Dios habla de ti y dice, este no duda. Si Dios tiene que decir algo de ti, antes de hablar de ti, Dios se va a poner los lentes de la gracia. Dios no va a hablar de ti como en el proceso. Dios siempre va a hablar de ti como un vaso terminado. Es que no dudó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto lo decía la pastora la semana pasada. Pero ¿cómo si Génesis 15 nos muestra un Abraham depre? Qué tremendo es saber que Dios nos ve a través de los lentes de la gracia. Así que yo quiero motivarte hoy, no te preocupes por el proceso que estás viviendo. Dios no te ve en el proceso, Dios te ve como un vaso terminado. Amén. Anote número 3, otro ejemplo. Vamos a pasar rápido. Sara. ¿Qué hizo Sara en el Antiguo Testamento cuando escuchó la promesa de que iba a ser madre? Se rió. Por eso a veces cuando uno tira una talla o uno le cuenta algo a alguien y el otro es como que se ríe y dice, te riste como Sara. Es una risa incrédula. Cierto que dudó, se rió del propósito. Pero ¿qué nos decía el capítulo 4 de Romanos? Capítulo 4 de Romanos, perdón, capítulo 11 de Hebreos, me confundí con Romanos, capítulo 11 de Hebreos. Antes de hablar, o entre medio, mientras está hablando de Abraham, habla de Sara. Y mire lo que dice, me llama la atención a mí. Verso 11, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? No. Aquí sí que me retiro. Antiguo Testamento, escucha las promesas, se ríe. Nuevo Testamento, ¿qué habla Dios de ella? Primero, que era una mujer de fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué hizo? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Pero ¿cómo? Si el Antiguo Testamento nos dice que ella se rió porque no creía, porque cuestionaba, porque decía, pero ¿cómo? Pero en el Nuevo Testamento Dios ve a Sara terminada. Y Dios ve a Sara, esta estaba para encuentro mujer, esta palabra, pero bueno, recíbanla la hermana sobre todo. Escuche, Dios ve a Sara como terminada porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es que la ley te va a mostrar solo un lado, pero la gracia te muestra el otro lado. La ley te muestra el lado de que no creíste, de que dudaste, de que estabas dando la batalla, pero la gracia te muestra el lado de que tú creíste al Señor, de que mientras estabas dando la batalla glorificaste al Señor y que el propósito de Dios se cumplió en tu vida. Es que el legalismo pone el énfasis en lo negativo, pero la gracia pone el énfasis en lo positivo. Por eso en la gracia Dios siempre te va a motivar a avanzar, nunca a volver atrás. Pero la ley, ¿qué hace? La ley te jala hacia atrás. Dios dice, no, si Sara es una mujer de fe. Y el enemigo dice, ¿a dónde? Si se rió cuando tú le prometiste. Y Dios dice, sí. Y le hace un CQC a Satanás. Dice, sí, porque tú no tienes estos lentes.
Porque Satanás no puede ver lo que Dios ve. Es más, mucha gente no puede ver lo que Dios ve. De ustedes, muchachos. Sería ideal que vendieran lentes de gracia. ¿Cierto? Marca Gracia. Oh, está buena, ¿eh? Hay que patentarlo, me dice la hermana. Escuche, Satanás no tiene lentes de gracia. Por eso siempre te va a jalar hacia tu pasado. Pero Dios tiene lentes de gracia. Y Dios te va a llevar a tu futuro. Dios dice, no, yo veo que es una mujer de Dios. Pero sin lente, Sara deja mucho que desear. Por eso el Antiguo Testamento no habla de esto. Pero el Nuevo Testamento, creo yo, esto lo digo y a riesgo de demanda celestial, no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Pero yo creo que es Pablo. Porque yo creo que solo Pablo entendió la gracia de Dios mayor que cualquier otro apóstol. Solo Pablo podría haber dicho que Sara creyó. Y Dios está hablándote hoy, te está diciendo, no te compliques, porque yo no te veo de acuerdo a la ley, yo te veo de acuerdo a la gracia. Wow, qué tremendo. Podríamos avanzar en el libro de Hebreos. Todos los personajes que están en el libro de Hebreos, todos ellos fueron gente que en su pasado fueron marcados. Tenía otro acá, por ejemplo, verso 31. También lo tengo anotado en mi apunte como número 4. Aquí aparece un personaje que usted conoce. Y usted y yo sabemos mucho de ella. Creo yo demasiado. No sabemos su apellido, pero le tenemos un apellido. Por la fe, Rahab, ¿quién? La ramera. Pero fíjese el énfasis, por la fe. Rahab la ramera no murió, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El Antiguo Testamento nos habla de Rahab la ramera y nos habla de su obra, pero nunca habla de su fe. Porque el énfasis de la ley está en las obras, el énfasis de la gracia está en la fe. Entonces no camines por ley. No trates de ser validado por las obras que haces. Dios conoce tu fe. Pero fíjate que nosotros le tenemos el apellido a Rahab, la ramera. Sí, pero esa ramera tuvo fe para recibir a los espías. Tuvo fe para protegerlos. Tuvo fe para poder cuidarlos en un momento delicado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios la incluye dentro de su pueblo y Rahab es nombrada en la genealogía de Jesús. Si eso no es gracia, ¿qué es gracia? ¿Merecía Rahab pertenecer a la línea genealógica de Jesús? No, pero se lo dije en un comienzo, en la gracia no hay mérito. Rahab no merecía. Había sido una prostituta que según el Nuevo Testamento tuvo fe y lo que hizo, lo hizo por una firme convicción. Pero eso no lo revela el Antiguo Testamento, eso lo revela solo el Nuevo Testamento. Hay un Antiguo Testamento escrito de tu vida, pero hay un Nuevo Testamento escrito de tu vida. En el Antiguo Testamento solo se habla de tu obra, en el Nuevo Testamento se recalca tu fe. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? 35 minutos. Tengo 10 minutos más. Número 5. Anota este personaje, Giezi. No la de la serie de Disney. No. Se escribe Giezi. Busque Segunda de Reyes, capítulo 5. Y aquí ya me acerco un poquito más al final del mensaje. Yo debo reconocer que me cuesta predicar corto, pero me estoy acostumbrando.
Porque es mucho más difícil predicar corto que predicar largo. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Si a mí me dijeran que predique, yo predicaría cortito. Sí, pero es mucho más difícil entregar toda la palabra en menos tiempo. Todo el consejo de Dios en menos tiempo es mucho más difícil. Estamos en el proceso también, pero Dios me ve como un vaso terminado. Ya. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 20. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 20. Bueno, esta historia es muy conocida. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta historia? Tendríamos que leer un poquito los primeros versículos. Si me permite leer los primeros versículos del capítulo 5, dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Ya? Entonces de Siria habían salido bandas armadas. Bueno, cuenta la historia que al final él viene. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve y yo enviaré carta al rey de Siria, de Israel. Bueno, ¿qué es lo que hace al final Naamán? Naamán viene donde el profeta Eliseo. ¿Para qué? Para que Eliseo lo mande esto es literal, lo mandó a bañar. Sí, él llegó pidiéndole al profeta que le cumpliera el milagro de quitarle la lepra. Cuando uno comienza a ver la historia, verso 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Siria había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ni siquiera sale el profeta a recibirle, manda a alguien. Qué arrogante el profeta, ¿no? Era un leproso. El profeta manda a decirle: anda a bañarte 7 veces, sumérgete. ¿Dónde? El Jordán no es el río más limpio, ni lo era en aquel tiempo. Tanto es así que Naamán declara esto. ¿En qué versículo está ahí? En el 11. Y Naamán se fue como enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Él pensaba que el profeta iba a hacer una parafernalia para recibirlo, para un milagro. Claro, uno viene a ver al profeta, el profeta me mandó a avisar: no, esto no puede. Yo pensé que iba a salir, que iba a levantar las manos, iba a caer fuego del cielo. Nada, no hizo nada. Dice: y sanará la lepra, cierto, su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía un modelo. Dice Abana y Farfar: ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado, porque más encima no le gustó el río donde lo mandaba a bañarse. Hay ríos mejores. Esa fue la frase. Más sus criados se les acercaron, dice, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Escuchó la voz del profeta, entendió que tenía que obedecer, lo hizo y resultó. Y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios, dice, en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Lo que hizo Naamán, quería volver donde el profeta y decirle: pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Pídeme lo que quieras y te lo doy. Verso 16, y él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, frase típica de profeta, dice, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no
no quiso quedar comprometido con Naamán. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Dice: porque he aquí que delante de tu siervo no se sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón. Bueno, ahí comienza a hablar sobre lo que él pensaba hacer, y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, y aquí entra el personaje, Giezi, criado de Eliseo, que lo más probable es que era el que le fue a avisar. Giezi fue al quien Eliseo envió a decirle: anda, dice el profeta, que te vayas a bañar 7 veces, que te sumerja. Y Giezi estaba viendo la escena. Viene Naamán con tremendas ofrendas. Está el profeta. Naamán le ofrece todo al profeta y el profeta le dice que no. Y Giezi estaba detrás diciendo: no puede ser. ¿Cómo no recibe esa ofrenda? Naamán insiste y el profeta le dice: no quiero nada tuyo, ándate. No. Entró con depre Giezi. Pero ¿cómo se le ocurre no haber recibido una ofrenda? Y aquí comenzó a pasar algo en el corazón de este muchacho. El criado del varón de Dios dijo entre sí. ¿Dónde dijo? Porque a veces los problemas comienzan dentro. Hay un comentario que decía: cuidado con el monólogo interno. Cuando tú te hablas mucho a ti mismo. Dijo entre sí. Porque a veces suele suceder que lo que decimos entre sí, después se lo decimos a alguien. Pero él dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Número 1, cuidado con el monólogo interno. Número 2, cuidado con usar el nombre del Señor en vano. Vive Jehová, que voy a ir y yo voy a pedir la ofrenda. Número 3, cuidado con la mentira. ¿Por qué? Verso 21 dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Eso le dijo Naamán a Giezi: ¿va todo bien? ¿Algún problema? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Mi señor me envía a decirte. Ya se cubrió. No soy yo, no, yo de verdad, yo no vendría, pero el profeta me insistió que viniera. Cara dura. De verdad, un cara dura. Así que número 1, cuidado con el monólogo interno. Número 2, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Número 3, cuidado con la mentira. He aquí vinieron en esta hora 2 jóvenes. Cuando uno comienza a ver esta palabra, pasan cosas. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos del profeta. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Puras mentiras. No, si llegaron 2 jóvenes y les tenemos que dar cosas, y que tu ofrenda sería bienvenida. Y esto me mandó a decir el profeta. Número 4, cuidado con las máscaras. Porque en el verso 23 dice: y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Usó personas para poder engañar. Cuidado, número 5, cuidado con los lugares secretos. Cuidado con los lugares secretos. Llegó a un lugar secreto, tenía todo planificado. ¿Cómo termina esta historia? Llegó a un lugar secreto, verso 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí? Es que, hermano, meterse con un profeta
Tú al profeta le puedes mentir a la cara. Él te puede hacer así. Ok, no hay problema. Pero por dentro sabe que le mentiste. Es cosa seria. Entonces, no, si no vengo de ninguna parte. Y el profeta le dice, me encanta esta frase, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? El profeta vio todo. Discernió todo. ¿No estaba allí mi corazón? Vi todo. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, buey, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y salió de delante de él. De la conversación, ¿cómo salió? Leproso, blanco como la nieve. Su cuerpo, su piel llena de llagas, piel podrida. En la conversación del profeta, cuando el profeta le dice, ¿cómo se te ocurre estarme mintiendo? Si yo vi todo lo que pasó, Dios me mostró lo que pasó. ¿Sabes qué más baja? Que la lepra de Naamán se te pegará a ti, y no solo a ti, sino que a tu descendencia. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Debemos reconocer que el profeta tuvo un arrebato también, un poquito almático Eliseo. Podría haber sido un poquito y decirle, estarás con lepra 3 meses. Pero no, a ti, a tus hijos, a tu abuela, a toda tu descendencia para siempre. Eso es ley. Eso se llama ley. Eliseo le termina diciendo, por tanto, esa palabra es fuerte, esto te pasará. La lepra se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Pero yo quiero decirle, ¿cuántos ven ley en esa palabra? Yo veo ley. Pero recuerda que Dios usa ¿qué? Lentes. ¿Y qué marcas son? El profeta dijo, a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Dios mira desde el cielo y dijo, ¿qué dijo? Porque yo respaldo lo que este hombre dice, pero a ver. Voy a buscar unos lentes, dice Dios, a ver. Y Dios comienza a ver el capítulo 8 de Segunda de Reyes. ¿Y qué aparece en el capítulo 8 de Segunda de Reyes? Habló Eliseo a aquella mujer. Déjeme ver si este es el pasaje porque no alcanza. Ahí está. Está bien. Habló Eliseo a aquella mujer, cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar ¿a quién? Al rey por su casa y por sus tierras. Prepárate, iglesia. Verso 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer y cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, Señor mío, habían pasado 7 años, rey, Señor mío, esta es la mujer, este es su hijo al cual Eliseo hizo revivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contestó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Si me acompaña Jere, por favor, en el piano. En el capítulo 5
el profeta maldice a Giesi y Giesi sale del profeta. ¿Cómo? Leproso. Había una ley que decía que los leprosos tenían que irse a una ciudad de refugio hasta que se le quitara la lepra. Pero por los lentes de la gracia que usa Dios, después de 7 años, vemos que Giesi está ¿con quién? ¿Con quién? Ya no con el profeta, sino que ahora está más encima con el rey, siendo el cuentacuentos del rey. Giesi, cuéntame un poquito las aventuras del profeta. No, iba mi profeta, iba haciendo esto y se transformó en el cuentacuentos del rey. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser que un hombre leproso esté sentado al lado del rey? Si Dios le había dicho a través del profeta, entre comillas, que él iba a quedar leproso para siempre. Eso se llama gracia. Porque los profetas también se equivocan. El diablo te dijo a ti, esto va a ser en tu vida para siempre. Pero Dios dijo otra cosa. El profeta dijo, quedarás leproso tú, tus hijos, tus descendientes para siempre. En 7 años Dios ya había hecho la obra. Y ese estaba sano al lado del rey. Porque cuando Dios te ve sin lentes, ve tu pecado. Pero cuando Dios te ve con los lentes de la gracia, Dios no ve la lepra. Dios te ve sano, sentado al lado de reyes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, por favor. Y ya me los voy a sacar porque me siento ridículo haciendo eso. Si me puede poner nuevamente Hechos 13:22. Es que me sorprende. Nómbreme algún pecado de David. ¿Te dice cuál? Asesino, adúltero. Nómbreme algún pecado que haya cometido. Asesinó, adulteró, mintió, ególatra. ¿Qué más? Por ahí atrás, ¿alguien sabe algún pecado de David? Codicioso, orgulloso. Hermano, hagamos una lista. Tenemos 10 mínimo. Pero esa es nuestra lista. Porque así como nosotros nos acordamos de los pecados de David, hay gente que se acuerda de nuestros pecados. Y cada vez que hablan de ti de acuerdo a lo que fuiste. Pero Dios habla de ti de acuerdo a lo que eres. Tú y yo sabemos que David fue adúltero, que fue fornicario, que fue asesino, que fue ególatra, que fue orgulloso, etcétera y etcétera. Pero cuando le preguntan a Dios y le dice, Señor, háblame de David, Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Porque cuando Dios te ve a ti, no ve tu pasado, Dios te ve como un vaso terminado. ¿Alguien ha recibido esta palabra? Por favor, levanta tus manos al cielo un momento. Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias. Gracias porque aunque el mundo se levanta en contra de nosotros, gracias porque aunque hay personas que lo único que hacen es recordar el pasado, gracias porque existen unos lentes marca gracia, por el cual tú nos ves y nos ves como vaso terminado. Qué rico es saber que si alguien te pregunta a ti acerca de mí, es que tú desde el cielo vas a decir, es que Juan es mi hijo amado. No, es que Juan es un loquillo, ese Juan es un hombre de fe. Y Dios comienza a hablar de ti como nadie habla de ti. Porque hay estigmas, porque hay personas aquí que cargan con estigmas de su pasado. Porque cada cierto tiempo se levanta gente que te recuerda lo que fuiste. Pero Dios se pone sus lentes y dice, yo lo veo como vaso terminado. Aleluya, levante su mano al cielo cuando Dios te ve la imagen de su hijo en ti. Por
Por eso me encanta esa historia de Giesi, porque representa la gracia de Dios. Giesi se fue enfermo desde la presencia del profeta, se fue leproso, porque las palabras del profeta trajeron lepra sobre su vida, y el destino profético decía que debía estar enfermo para siempre. Pero no sabemos qué pasó en la historia. Pero después de 7 años vemos a Giesi sentado al lado del rey. Y si él hubiese sido leproso, eso sería imposible. Pero algo hizo Dios, porque aunque los hombres te marquen por toda la vida, porque aunque alguien te maldiga a ti y a tu casa por toda la vida, iglesia, hay un Dios que hace misericordia. Hay un Dios que declara una palabra distinta. Hay un Dios que dice: no será así, porque mis profetas también se equivocan, así que no será así. Yo declaro esa lepra sanada y te vuelvo a colocar en lugares de honra. Cancelo esa maldición en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esto, pero yo quiero orar por aquellos que están dando una batalla con su pasado. Yo quiero decirte: Dios no te ve de acuerdo a tu pasado. Es más, cuando tú oras y le dices: Señor, perdóname por mis pecados del pasado, Dios te dice: ¿de qué pecados me hablas? Es que nos cuesta tanto entender la gracia. Pero ¿de qué pecado me habla? Dice Dios. Bueno, Señor, ¿te acuerdas cuando yo hice esto en mi pasado antes de conocerte? Dios dice: no tengo memoria de tu pasado, porque cuando yo te veo, yo no solo te veo de acuerdo a lo que eres en el presente, sino que yo te veo de acuerdo a lo que llegarás a ser. Cuando yo te veo a ti, veo a mi hijo, dice el Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Por favor, dele gracias. Dígale: Señor, gracias porque tú me ves como nadie me ve. Gracias porque tú me ves como nadie me ve. Gracias porque así como Abraham en el Antiguo Testamento a veces damos batallas, pero cuando tú me ves como un hombre de fe, lleno de convicciones. Tú llamas lo que no es como si fuese. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos en el nombre de Jesús.